Estaba la hermana White, Ellen White, en el lecho de muerte de su esposo, Jaime White, y estaba triste. James White había iniciado un retroceso en la deriva legalista del mundo adventista, de los adventistas del séptimo día, y había empezado a comprender la centralidad de Cristo y del Calvario. Y estaba desolada la hermana White al ver que había desaparecido ese impulsor tan importante de ese énfasis en Cristo y en la cruz. Y en aquel momento el Señor le dio una información, le dio una visión a la hermana White, informándole de que no se preocupara, porque él tenía ya hombres preparados que iban a hacer esa obra. Esto sucedía en el año 1881. Unos meses más tarde, estando E.J. Wagner en una predicación de la hermana White, desapareció para él todo lo que estaba por allí y tuvo como una especie de visión. Vio a Cristo crucificado y una luz que llenaba toda la carpa. Era un día lluvioso de invierno, una luz que llenaba toda la carpa, y él se sintió que estaba solamente ante Cristo. Solo estaba Cristo y él. Y entonces comprendió que toda la Biblia estaba basada en el mensaje de salvación del amor de Cristo hacia todos los pecadores, y decidió dedicar el resto de su vida a hacerlo conocer a los demás. No recuerdo la fecha de la cita que tenéis delante de vosotros, de Testimonios tomo 5. No sé la fecha en la que escribió esto la hermana White. Dijo: hay demasiado bullicio y conmoción en vuestra religión, mientras que se olvidan el Calvario y la cruz. Con toda probabilidad fue antes de 1881, porque, como sabéis, en el tomo 6 de Testimonios para la Iglesia, comprende desde el año 1891 hasta el 1900, es decir, todo el periodo en que la hermana White estuvo en Australia. Así es que probablemente se refiere a ese periodo. Hasta ahora en las predicaciones nos hemos dedicado a los temas teológicos, pero hoy yo quisiera apartarme un poco de la teología y seguir este consejo que os pongo aquí en la diapositiva. Dice: sería bueno que dedicásemos 1 hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Debemos considerarla punto por punto y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal. La expiación es el tema de hoy. La expiación es un asunto polémico. Desde el principio de la Iglesia cristiana del Nuevo Testamento han ido apareciendo teorías sobre la expiación. Ahí tenéis unas pocas, no vamos a entrar en el detalle ese. En el escrito que podéis encontrar en la página 1888.com, allí explico algo más sobre cada una de estas 6. Estas son las 6 que yo he destacado, las 6 ideas principales sobre la expiación. Contienen probablemente más error que verdad, no nos ayudan extraordinariamente a comprender, y realmente el tema del amor de Cristo y de lo que Cristo nos dio en el don de su Hijo amado, en su sacrificio, en su vida perfecta, es tan infinitamente abarcante que está muy por encima de lo que podemos entender o imaginar, y más todavía clasificar. Algunas de las teorías sobre el rescate, sobre la expiación, tienen mérito. Algunas hay más error que verdad en algunas de ellas, pero desde luego lo que es seguro es que ninguna de ellas, absolutamente ni una sola, abarca todo lo que comprende la expiación. En concreto hay un término, hay una parte que ignoran todas las teorías sobre la expiación que yo he podido encontrar y analizar. Y es lo que tiene que ver con la expiación final. Lo que está haciendo Cristo ahora, justamente ahora, en el santuario celestial, en el lugar santísimo. En Levítico 16 leemos: hará traer Aarón el becerro destinado a su propia expiación, hará reconciliación por sí y por su casa. Ahí tenéis una clave de qué significa expiación. Está relacionado con la reconciliación. Si nos ponemos estrictos,
La expiación es la acción divina, lo que Dios hace, y la reconciliación es el resultado, el efecto en nosotros. Tenéis otro texto que os pongo también en Levítico 23 en esta ocasión. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. A veces se entienden mejor los conceptos cuando uno piensa en lo contrario, lo opuesto. Expiación, reconciliación es lo opuesto a enemistad, separación o rebelión. Y ahora os subrayo, os destaco en rojo las citas para que veáis que no estoy citando Mateo, Marcos, Lucas ni Juan, no estoy citando el Calvario, el Getsemaní, sino que estoy citando el Levítico 16 y Levítico 23. Luego veréis la importancia que eso tiene. Hay unos tiempos en la expiación, en la reconciliación. En el pasado está lo que expresa Romanos 5:10 en esta primera parte: siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En aquel momento, cuando su Hijo murió, fuimos reconciliados con Dios. Eso pertenece al pasado. Pero dice, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este es otro tiempo. Es el tiempo en el que recibimos la expiación que Cristo realizó en la cruz. Lo primero, lo que Cristo hizo en la cruz, cuando Él murió, es un hecho objetivo que sucedió alejado de nosotros en el tiempo y en la distancia. Es histórico, es completo y afecta a todo el mundo, a todos por igual. El completo veréis que tiene un asterisco porque es completo el aspecto del sacrificio. Jesús murió un sacrificio perfecto, agradable a Jehová. Jesús no necesita morir nuevamente. Derramó su alma hasta la muerte, después de haber tenido una vida perfecta. Pero en otro sentido, ahí tenéis un texto, el 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahí veis el aspecto histórico, acabado, universal, de aplicación a todos. Pero en otro sentido, nos gloriamos en Dios, el Señor, por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es el momento de la recepción de esa reconciliación o de esa expiación. Y en contraste con el anterior, vemos que eso es subjetivo, es personal, es individual y es un proceso que no está acabado, sino que está en curso. Y ahí es donde entra en juego la fe. Esta segunda parte le podríamos llamar justificación por la fe y la primera parte justificación legal o justificación universal, temporal. Ahora me diréis, bueno, has dicho que no íbamos a hablar de teología y estamos haciendo teología. Sí, este es un recorrido rápido por los grandes conceptos de la Biblia en los cuales quiero llevaros hasta la cruz del Calvario, a los pies de Cristo, para que allí nos encontremos directamente con el Evangelio, con todo su poder. Ahí en Romanos 5:10 tenemos los tres tiempos de la reconciliación o de la expiación. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, ahora estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso es futuro. Y esa vida por la que seremos salvos, algunos creen que fue la vida de Cristo antes de la cruz. No hay duda ninguna de que tiene una importancia capital. Pero primero nos habla de la muerte de Cristo y luego nos dice que seremos, siendo reconciliados por la muerte de su Hijo, seremos salvos por su vida. Lo lógico es poner esa vida después de la muerte de Cristo, porque Cristo sabéis que no está enterrado en Palestina. Y fijaos el paralelismo con el texto de Hebreos 7:25. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vida, salvación, salvación, vida. Y está hablando claramente de la intercesión, es decir, la vida de Cristo posterior a su estancia en esta tierra. Ahí tenéis los textos que yo los recuerdo desde que era jovencito, ya me impactaron mucho. Hebreos 7:25 y Romanos 8:34, los dos textos que nos hablan de la intercesión de Cristo. ¿Terminó en la cruz la expiación? ¿Qué os parece? No solo no terminó, sino que la cruz es el punto de partida
el principio para obtener el resultado en el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, ministerio actual. Fijaos bien, lo que está ministrando Cristo en el lugar santísimo es aquella sangre que Él derramó en el Calvario. Así es que no podemos separar el Calvario del ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Si solo cogemos el Calvario, cogemos el principio y dejamos sin resultado a lo que Él hizo en el Calvario. Y si solo cogemos el final, la expiación sin la sangre que Él derramó en el Calvario, no tiene nada con qué oficiar en el santuario celestial. Así es que estamos continuamente en un presente que está atando lo que sucedió en el pasado con lo que sucede ahora. Y aquí veis que para comprender lo que es la expiación hemos empleado dos textos que están en Levítico 16 y Levítico 23. Esos dos capítulos están dedicados al día de las expiaciones. Al final del ciclo del santuario, al día de la expiación anual, el 10º día del 7º mes. Es el Yom Kippurim en hebreo, el día de las expiaciones, eso que la hermana White llama la expiación final. En infinidad de ocasiones encontraréis esa terminología en sus escritos, lo que Cristo está haciendo por nosotros. Algunos dicen, pero no hay ninguna indicación, ningún indicio en el Nuevo Testamento de que haya esa expiación en dos fases. Es abundantísima, la hay. Está en Apocalipsis, está en Hebreos, pero vamos a citar un episodio que está en el Evangelio de Mateo, está en los 3 Evangelios sinópticos, Mateo 18. ¿Recordáis aquel siervo que tenía una grandísima deuda impagable, absolutamente impagable? Y cuando el patrón lo quiso juzgar y lo quiso echar en la cárcel, le imploró misericordia y el patrón, que se apiadó de él y le perdonó. Aquella deuda estaba perdonada. Pero sabéis que el episodio no termina aquí, porque aquel que había sido perdonado salió y se encontró a uno que le debía una cantidad mínima y él lo cogió por la solapa y le dijo que o le pagaba o lo metía en la cárcel. Cuando se enteró el patrón que lo había perdonado, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así es que ahí tenemos claramente un episodio en el que un perdón concedido resulta revocado. Puede ser revocado, puede ser confirmado si son borrados nuestros pecados. Todo depende de cómo hayamos gestionado ese perdón que Dios nos ha dado en el sacrificio de Cristo. Levítico 4 nos habla de la expiación en la cruz. Pero Levítico 16 y Levítico 23, la expiación final, la acción de Cristo actualmente para conseguir esa reconciliación. Hay 4 situaciones, la de un sacerdote, la del pueblo, la de un príncipe, de una persona. El sacerdote le daba el cuchillo al pecador que traía a la víctima. El pecador mataba a la víctima, degollaba al cordero. Y ahí aparece esa palabra, salaf, que es el hebreo para perdón. Ahí tenéis la expiación para el perdón. Pasamos al día de la expiación y aquí veis que dice, en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. Si habéis visto a la derecha ha aparecido la palabra salaf, tachada y ha desaparecido. En Levítico 16 y Levítico 23, los 2 capítulos de Levítico dedicados al día de la expiación para limpieza, no la expiación para perdón, como en Levítico 4. En Levítico 16 y Levítico 23 no figura la palabra salaf. La palabra perdón está ausente. Es expiación para purificación, para limpieza. Pero fijaos qué importante es esto. Lo que hacía el sumo sacerdote el día de la expiación al final del ciclo anual era ministrar con su sangre, ministrar esa sangre que había sido derramada por el Cordero. Así es que si queremos estar en sintonía, estar en armonía con el ministerio de Cristo actualmente, en el día de la expiación, en el santuario terrenal, en el lugar santísimo, obligatoriamente hemos de estar con nuestra vista puesta en Cristo y Cristo crucificado, como dijo Pablo.
Una forma gráfica de expresar eso, aquí tenéis el perdón, representado por el pecado tachado, y en el día de la expiación lo que Cristo está haciendo ahora, el borramiento del pecado, por su sangre derramada. El perdón tiene por objeto la purificación y todo eso tiene por fin la preparación para la segunda venida de Cristo. ¿Qué significa expiación? Reconciliación, unidad de propósito, pensar y sentir en común, comunión. Escribió Pablo: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando estamos reconciliados con Dios, resulta que también estamos reconciliados entre nosotros. Ese es el efecto de la expiación. ¿Es demasiado bueno para que sea verdad? No lo parece, porque Pablo escribió: nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Es cierto para nosotros como era cierto para Pablo y el auditorio al que se estaba dirigiendo? Dios no quiere regresar, Cristo no quiere regresar antes de estar seguro de tener un pueblo que está perfectamente completa, plenamente reconciliado con Él. Antes de que haya sido extirpada toda raíz de amargura. Es por eso que el Señor no retarda su promesa de la segunda venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lutero hace ya 500 años, 501 años, en este momento 502 creo, le pareció que el libro de Apocalipsis era un libro incomprensible, era un libro que ocultaba las cosas, pero fijaos que hay una bienaventuranza, nada más empezar el libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando el tiempo se acercó, hubo unos creyentes, hablamos de mitad del siglo XIX, que humildemente y en oración empezaron a estudiar la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, también Daniel, y se dieron cuenta de que Apocalipsis era realmente una revelación, no una ocultación. Y a partir de ahí dedujeron, por su estudio, que había llegado la hora de su juicio, el juicio de Dios. Eso les llevó a descubrir su misión, que es nuestra misión, y está comprendida especialmente en el mensaje de los 3 ángeles, de los cuales el primero lo tenéis en vuestra pantalla. Y ese mensaje, esa misión, consistía en predicar el Evangelio en el contexto de la hora de su juicio. El versículo 7, segundo versículo de Apocalipsis del primer ángel, el primero es el 6, dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, lleva nuestra atención al Creador, a Cristo el Creador. Cristo obró durante 6 días en la creación y el sábado, por haber sido su obra perfecta y completa, acabada, reposó. Cuando vino Cristo a esta tierra, estuvo obrando y un 6º día dijo: consumado es, y el 7º día descansó. Cuando reposamos, cuando guardamos el sábado, estamos reposando en la perfecta obra de Cristo en la creación y en la perfecta obra de Cristo en la redención. Estamos descansando de nuestras obras imperfectas, de nuestro pecado, y reposando, poniendo nuestra confianza totalmente en su obra perfecta. El segundo ángel dice: ha caído Babilonia, la grande ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia no es un misterio saber en qué consiste. Los creyentes, el cristianismo, que en la época de 1844 y alrededor de esa época rechazó el mensaje del primer ángel, el evangelio eterno en el contexto de la hora de su juicio, quedó constituida en la Babilonia espiritual. Y el mensaje del tercer ángel nos advierte en cuanto a esa crisis estupenda que va a afligir al mundo entero y nos llama a no adorar a la bestia y a su imagen, porque el que lo haga recibirá la marca en su frente o en su mano. Solo hay 2 posibilidades: o recibir
la marca de la bestia o recibir el sello de Dios. Hoy no es nuestro tema, pero llegará un momento en que nadie podrá escapar. O tendremos el sello de Dios o habremos recibido la marca de la bestia. Y en Apocalipsis 18 amplía y dice explícitamente algo que está implícito en Apocalipsis 14. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Cristo está ahora ministrando en el lugar santísimo para que todo el que quiera recibir esa salvación que Él obtuvo en la cruz y con la cual está ministrando ahora para reconciliarnos, todo el que crea en Él pueda salir de Babilonia y pueda escapar de los pecados de Babilonia y de las plagas que va a recibir. Eso aparentemente parece una advertencia solemne y lo es, pero cuando lo analizamos en mayor detalle nos damos cuenta de que está saturado, el mensaje de los tres ángeles está saturado de buenas nuevas. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese es el fruto de ese evangelio eterno. Tiene que haber un grandísimo poder en ese evangelio, porque es capaz de lograr una comunidad de fe de personas que han sido pecadores y personas de las cuales Dios puede decir por primera vez en toda la historia, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios ha tenido personas fieles, siervos suyos en todas las épocas de la tierra, pero hasta ahora no ha tenido un pueblo del que pueda decir eso. No se cumplió en Israel antiguo, no se cumplió en la iglesia cristiana primitiva, no se cumplió en la Reforma, pero se va a cumplir. Y ahí tenemos que está saturado de gracia. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, escribió Pablo. Aquí tenéis al vidente de Patmos, a Juan. Escribió esto en Apocalipsis 5:6. Miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Hubo algo en ese cordero que fascinó a Juan y podemos dar gracias a Dios por poder contemplar ese cordero como inmolado. El protagonista de Apocalipsis no son las bestias, la primera que aparece en Apocalipsis 12, la segunda en Apocalipsis 13:1, la tercera en Apocalipsis 13:11, sino que es Cristo, el Cordero. Aparece, se nombra 27 veces, si recuerdo bien, en el libro de Apocalipsis. Pablo escribió que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por otra parte, escribió en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es poder de Dios. Fijaos que es una especie de ecuación. El Evangelio es poder de Dios, la palabra de la cruz es poder de Dios. Por lo tanto, el Evangelio ha de tener que ver con la palabra de la cruz. Y efectivamente, escribió esa frase célebre la hermana White, la tenéis en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, Cristo colgando de la cruz era el Evangelio. Ahí está el poder de la creación. Satanás ha esclavizado al mundo mediante las adicciones. Les ha hecho creer a la mayor parte de las personas que habitan este mundo de que es imposible abandonar las adicciones. Adicciones que los esclavizan. Pero hay poder en el Evangelio, sea cual sea la esclavitud en la que hayamos estado, el pecado que nos haya esclavizado, hay poder para liberación en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio de la cruz. Los Gálatas habían iniciado una deriva legalista y lo que hizo Pablo fundamentalmente fue recordarles su experiencia genuina, la experiencia genuina que habían tenido al principio de su andar cristiano. Y les dijo, vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Eso no era una gran retórica por parte de Pablo y tampoco era una gran imaginación por parte de los Gálatas, porque podemos leer que escuchando, viendo a Cristo crucificado ante ellos, recibieron el Espíritu Santo, nada menos. Les hace una pregunta retórica. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, que es donde ahora querían ir, o por el escuchar con fe? La respuesta está sobreentendida. Fue por escuchar con fe. ¿En qué consiste escuchar con fe?
Escuchar con fe o el escuchar de la fe es cuando los oídos se convierten en ojos. Los Gálatas habían visto a Jesús con los ojos de la fe presentado de tal forma que es como si hubieran estado delante del Calvario, aunque no estuvieron los habitantes de Galacia. Sabéis que Gálatas no es una iglesia, sino muchas iglesias en aquella zona de Galacia. Con toda probabilidad, ninguno de ellos había presenciado físicamente la crucifixión de Cristo, pero a través de la predicación y por la obra del Espíritu Santo habían sido capaces de ver a Cristo crucificado. Y los Gálatas no estaban pensando en escapar al infierno o en conseguir una mansión en el cielo. El Hijo de Dios ha venido a esta tierra, ha muerto por mí, una muerte ignominiosa de la cruz. Si Él ha muerto por mí, yo quiero vivir por Él. Esa era la genuina conversión de los Gálatas en un principio. Y ahí tenemos una indicación de en qué consiste la fe. Es un aprecio de lo que costó el don de la salvación, lo que costó nuestra redención en el don de Cristo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Obras de la ley. Leemos en Gálatas 3, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fijaos bien, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Algunos deducen de esto que la ley es una maldición o que la obediencia a la ley es una maldición. Pero no es eso. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición porque es maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Es decir, el que está procurando su salvación a base de cumplir perfectamente la ley sin Cristo está bajo maldición. Pero no porque obedecer sea una maldición, sino porque desobedecer es una maldición. Maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. La bendición es la obediencia y la maldición es la desobediencia. Porque por la ley nadie se justifica ante Dios, porque el justo por la fe vivirá. Si pudiéramos obedecer la ley perfectamente y continuamente, entonces podríamos ser benditos a base de procurar la obediencia. El problema es que no podemos. No podemos sin Cristo. Y es importante entender el versículo 13. Para comprender la cruz de Cristo hemos de entender Gálatas 3:13. Nos dice varias cosas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Lo vamos a ver ahora, es la desobediencia a la ley. Nos redimió de la desobediencia a la ley. ¿Cuál es otra forma en la que podemos calificar o llamar la desobediencia a la ley? El pecado. Cristo nos redimió de la desobediencia a la ley, nos redimió del pecado. Nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Volvemos a insistir. Maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Así es que ha de quedar claro para siempre que la maldición no es la obediencia, sino la desobediencia a la ley. Pues de eso es de lo que Cristo nos redimió, de la maldición de la ley, de desobedecer la ley. ¿Qué es lo que hizo? Nos redimió de la maldición. ¿Pero cómo lo hizo? Haciéndose maldición por nosotros, haciéndose desobediencia, haciéndose pecado por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí Pablo está citando Deuteronomio 21. Fijaos que la pena que estaba estipulada en la ley judía para el delito de blasfemia, que es por el que acusaron a Cristo, por decirse Dios, no era el apedreamiento, era la crucifixión. ¿Por qué estaban tan empeñados los judíos en crucificar a Cristo y no solamente apedrearlo? La crucifixión estaba reservada para los peores criminales, para los esclavos fugitivos que se habían escapado de sus dueños, y estaba reservada para los criminales. Cristo no era ni un criminal ni era un esclavo fugitivo. Pero los judíos tenían mucho interés que la muerte de Cristo fuera por crucifixión. ¿Por qué? Fijaos, si el juez decreta tu pena de muerte por apedreamiento,
Desde luego no es lo mejor que te puede pasar, pero tú puedes morir arrodillándote, orando, pidiendo perdón a Dios y con la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Pero si el juez decreta tu muerte por crucifixión, no hay esperanza para ti. Dios no va a oírte. Porque maldito de Dios es el colgado de un madero. Recordad, cuando Absalón escapaba de David, el hijo de David, se quedó prendido de los cabellos en una encina, en una rama de árbol de la encina, y cuando llegó Joab, uno de los capitanes de la guardia de David, comprendió rapidísimamente el hecho. Era Absalón, era el hijo del rey, pero era maldito de Dios. Comprendió el significado divino. Era maldito de Dios y lo asaeteó sin dudarlo. Fijaos que es muy interesante cuando Pedro dice él mismo, Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, no escribe cruz, que es stauros en griego, sino que escribió xilón, árbol, madera, madero, árbol. Maldito por Dios es el colgado en un madero. Deuteronomio 21-23. Así lo creía todo israelita. Era diferente para Jesús. Y ahora nos encontramos ante la cruz. Y fijaos que vamos a hacer una excursión por la cruz, pero no vamos a hacerla basados en los evangelios, en el Nuevo Testamento, pero vamos a basarnos en la Biblia. Esta vez en el Salmo 22. Podríamos hacerlo en el Salmo 18 y en el 69 también. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es como empieza el Salmo. Y al final, algunos creen que las últimas palabras de ese Salmo en hebreo es una sola palabra. Se podría traducir como consumado es. En las Biblias habituales está traducido en 5 palabras. En el Salmo 22 encontramos no las palabras que Cristo pronunció en la cruz, sino encontramos los sentimientos que atravesaron su mente, su sentir, su oración durante aquel periodo entre que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entre que clamó, consumado es. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hermanos, es muy importante que entendamos este texto, el versículo 1 del Salmo 22. Cuando Cristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo no estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué mi propio pueblo me está crucificando y me ha negado? No está diciendo, ¿por qué mi familia me ha rechazado? ¿Por qué Judas me ha traicionado? ¿O por qué Pedro me ha negado? No está diciendo eso. Está diciendo, ¿por qué tú también, Dios mío, me has desamparado? Cristo estaba colgando entre el cielo y la tierra, definitivamente abandonado por los de la tierra y sintiéndose abandonado también por su Padre, por Dios en el cielo. Eloi, Eloi, lama sabactani, es en arameo, ese clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que Cristo dijo, con toda seguridad alguien lo oyó, y no es difícil imaginar a alguien yendo a su madre, a María, a decirle, María, por fin tu hijo ha confesado que era un impostor, nunca fue el Mesías, se ha confesado abandonado por Dios, está colgando de un madero, es maldito de Dios. Si recordáis, Simeón profetizó sobre María y entre muchas cosas agradables que le dijo esta, una espada traspasará tu alma de ti misma. María había atesorado en su corazón todos los hechos, los pastores de Belén, todos los hechos que rodearon el nacimiento y la infancia de Jesús, los atesoró en su corazón. ¿Qué tenía que hacer ahora María con todo con eso que había atesorado en su corazón? El dolor mayor de María no debió ser el dolor humano maternal, del amor maternal, sino el pensar que no había Salvador, que no había salvación. El que yo pensaba que era el Mesías ha confesado que
que está abandonado por Dios, está colgando de un madero. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Yo no he conocido a nadie que le guste compararse con los gusanos. Es algo que atenta contra nuestra dignidad. Pero Cristo, cuando tomó nuestros pecados sobre sí, sobre su cuerpo en el madero, se sintió así, como un gusano. No solo como un gusano, fijaos que la serpiente y el gusano tienen una cierta similitud. ¿Recordáis un episodio en Números 21, donde Dios mandó a Moisés erigir sobre un polo, sobre un asta, una serpiente, a semejanza de las serpientes que estaban picando, mordiendo con su mordedura ponzoñosa a los israelitas que estaban muriendo en el desierto? Y Dios le mandó a hacer esa serpiente. ¿Por qué no le mandaría poner un cordero o quizá una paloma en lugar de una serpiente, que es el símbolo del pecado? Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tus pecados, los míos, los de todo el mundo. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. En la Biblia encontramos diversos lugares que nos explican que Cristo fue hecho algo que no era antes de venir a este mundo. Fue hecho carne, sangre y carne como los hermanos. Nació de mujer y bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Fue hecho nuestro hermano. Murió la muerte para que nosotros no tengamos el temor de la muerte. Se sintió como un gusano. Fue hecho maldición y fue hecho pecado. Ya veis que el evangelio de la cruz de Cristo no es el evangelio de la autoestima. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Alguno se puede preguntar, pero ¿por qué cita la noche si era de día cuando estaba en el Calvario? Pero hermanos, el Calvario comenzó en el Getsemaní. Era en el Getsemaní cuando Cristo apuró aquella amarga copa. Jesús cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. Había llegado el momento pavoroso que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Le rodeó el horror de densas tinieblas. Pesaban sobre él los pecados del mundo. La divina luz de Dios desapareció de su vista y él pasó a manos de las potestades de las tinieblas. La copa misteriosa tembló en su mano. Ahí leemos clamor. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamor es una palabra refinada. Dios mío, clamo de día, en nuestro vocabulario occidental. Pero el clamor, la palabra hebrea que expresa eso, no es una palabra refinada, sino que es la forma de referirse al alarido, al berrido, al grito lastimero del animal que se ha visto atrapado en una trampa e intuye con terror cuál va a ser su final inexorable. Así es como se sintió Cristo. Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Era de día cuando el ladrón crucificado a su derecha, fijaos que había muy pocos en aquel momento que reconocieran al Señor como el Señor de la gloria. Pero aquí lo reconoció como el Salvador en el crucificado, en aquel moribundo colgando de un madero, iluminado por el Espíritu Santo, el buen ladrón, el ladrón que se arrepintió, vio al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Salvador del mundo, y lleno de fe le pidió: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús no tardó. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Ese bendito diálogo tenía lugar por la mañana y lucía el sol. Pero cuando llegó la hora de sexta, que son las 12,
Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de novena, hasta las 3. A la hora novena las tinieblas se elevaron de la gente, pero siguieron rodeando al Salvador. Eran un símbolo de la agonía y horror que pesaban sobre su corazón. Me he escurrido como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera deslíéndose en medio de mis entrañas. Horadaron mis manos y mis pies. La gloria de Dios y su presencia sostenedora le habían abandonado. La desesperación le aplastaba con su peso tenebroso. Las dudas asaltaron al moribundo Hijo de Dios. No podía ver a través de los portales de la tumba. Ninguna esperanza resplandeciente le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni la aceptación de su sacrificio de parte de su Padre. El Hijo de Dios sintió hasta lo sumo el peso del pecado del mundo en todo su espanto. Es decir, sintió la condenación que sentirán los perdidos finalmente cuando la misericordia no interceda. El desagrado del Padre por el pecado que Él había tomado, por tu pecado y por el mío, que Él había tomado sobre sí, y la penalidad de éste, la muerte, era todo lo que podía vislumbrar a través de esas pavorosas tinieblas. Fijaos que Cristo murió el equivalente a la segunda muerte de la que nos libra. Es cierto que Cristo resucitó, pero su vivencia, su experiencia en el momento de morir fue la de el adiós a la vida para siempre, la caída en ese pozo sin fondo, esa desaparición eterna de la vida, esa extinción de la vida, esa separación eterna del Padre. Y eso que Él hizo, eso nos da una idea de las dimensiones inconmensurables, de ese amor indescriptible que nos conmueve. Quizá en algún momento habéis sentido que vuestros pecados están gravosamente pesando sobre vosotros y que amenazan con aplastaros. La Biblia nos trae buenas nuevas. Esos pecados no están amenazando sobre vuestras cabezas. Aplastaron a Jesús, Jehová puso en él el pecado de todos nosotros, lo aplastaron a él. Así es que es muy importante la pregunta ¿qué vas a hacer con tus pecados? Pero a la vista de la cruz del Calvario, esa pregunta se transforma en otra todavía más importante. ¿Qué vas a hacer con Cristo? No podrás eludir esa pregunta indefinidamente. O te encontrarás entregado a Cristo totalmente o te encontrarás guerreando contra Cristo. Jesús temía que el pecado fuera tan ofensivo para Dios que su separación resultara eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. No fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Fijaos bien que muchos tienen una idea equivocada sobre esto. Muchos discuten si fueron más bien los romanos o si fueron más bien los judíos los que mataron a Jesús. Pero ni fueron unos ni los otros. Fuimos tú y yo. Fueron tus pecados y fueron los míos. Murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental. Fue muerto por el pecado del mundo. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En hebreo, vestidos y ropa expresan la totalidad de lo que cubría la desnudez de una persona. Ningún artista ha reproducido los cuadros de la crucifixión de Cristo tal cual era. La vergüenza de la desnudez formaba parte de esa forma degradante de tortura. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo,
puesto que en él se complacía. La burla a veces es más difícil de resistir que la agresión física o la persecución. Y no hay duda de que la burla, el escarnio, va a formar parte de esa marca de la bestia, esa prueba a la que tendremos que enfrentarnos. Sabéis que la fe no se basa en demostraciones, sino que se edifica y se cultiva sobre las evidencias. Mientras todo va bien, la fe y los sentimientos corren parejos, pero cuando la fe es puesta a la prueba, desaparecen las evidencias y la fe nos dice una cosa y los sentimientos nos dicen otra. La fe nos dice que nos podemos aferrar a las promesas divinas. Aquí tenéis una. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el momento de la prueba, la fe nos dice eso, pero los sentimientos nos dicen otra cosa. Estás tan empedernido en el pecado, has sido tan reincidente, que Cristo, Dios no puede perdonarte. No hay remedio para tu situación. ¿A qué hizo caso Jesús? ¿A los sentimientos de abandono de su Padre o a la fe? Fijaos que en el versículo 9 de Salmo 22, él empieza a rememorar y echa mano de la memoria de las evidencias que le demuestran que él fue dirigido y guardado por su Padre desde el principio. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el regazo de mi madre. A ti fui encomendado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. La fe y la esperanza temblaron en medio de la agonía mortal de Cristo, porque Dios ya no le aseguró su aprobación y aceptación como hasta entonces. El Redentor del mundo había confiado en las evidencias que le habían fortalecido hasta allí de que su Padre aceptaba sus labores y se complacía en su obra. Fijaos que Cristo está actuando por la fe, no por la evidencia, no por un conocimiento sobrenatural como Dios. En su agonía mortal, mientras entregaba su preciosa vida, tuvo que confiar por la fe solamente en aquel a quien había obedecido con gozo. No le alentaron claros y brillantes rayos de esperanza. Todo le envolvía una lobreguez opresiva. Mientras se le denegaba hasta la brillante esperanza y confianza en el triunfo que obtendría en lo futuro, exclamó con fuerte voz: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y fijaos esto qué importante es. Conocía el carácter de su Padre, su justicia, misericordia y gran amor, y sometiéndose a él, se entregó en sus manos. Qué importante es que conozcamos ahora nosotros la justicia, la misericordia y el gran amor de Dios. Qué importante que nos sometamos ahora enteramente a Él y que nos pongamos enteramente en sus manos. Hermanos, si es que nosotros hemos de atravesar el tiempo de angustia de Jacob, esto está escrito para nosotros. El remanente clamará en el tiempo de angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no creo que en aquel momento vayamos a ser tentados a robar o a matar o a ir a la discoteca, pero con toda seguridad seremos tentados a perder nuestra confianza, como fue tentado Cristo. El remanente clamará en el tiempo de angustia: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estamos acumulando ahora las evidencias, estamos acumulando el conocimiento de la palabra, estamos viviendo una experiencia de comunión con Cristo cada día, cada minuto y cada hora de nuestra vida. ¿Estamos preparados para eso? Dios nos quiere preparar y lo va a hacer si se lo permitimos. En el versículo 22 leemos: «Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré». Fijaos que la situación de Cristo no había cambiado para bien, físicamente hablando, pero fijaos qué cambio en el ánimo. A partir del versículo 22 es un canto de victoria. La fe triunfa. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. A mí esto me emociona. El comandante del universo, el que tiene vida propia, el Dios eterno, Hijo,
no se avergüenza de llamarnos hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Y inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Cristo recorrió el valle de sombra de muerte para que nosotros podamos andar siempre en la luz de su amor. Sufrió la vergüenza de la desnudez de nuestro pecado para cubrirnos ahora y por siempre con el manto de su perfecta justicia. No tuvo donde reclinar su cabeza para que tú la puedas reclinar en su pecho herido ahora y por siempre. Experimentó la muerte que merecías para que tú puedas disfrutar de la vida eterna abundante, que empieza ya ahora. Sufrió el horror de la separación del Padre para que tú puedas saber que Cristo está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y la hermana White escribió: es un pecado permanecer sereno y desapasionado ante Él. Las escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción. Tendrás disculpa si manifiestas entusiasmo por este tema. El orgullo y la autoestima no pueden florecer en los corazones que mantienen frescos los recuerdos de las escenas del Calvario. Ni el orgullo, ni la autoestima, ni ningún otro pecado puede florecer en los corazones que mantienen frescos los recuerdos de las escenas del Calvario. Si queremos estar en sintonía con la obra de Cristo en el lugar santísimo para la purificación, el borramiento de nuestros pecados, no nos separemos un milímetro del Calvario, de la cruz de Cristo. Este ha sido el tema para hoy, la expiación.